espiritismo en su asiento. Prólogo de la segunda edición. Destinado como fue el espiritismo en su asiento a rasgar el crepúsculo a los hombres, lo consiguió con todos los que lo han leído. Como draga y como aplanadora, mandamos por delante el acerado folleto Stromayer y el aplastante de errores, el primer rayo de luz. El primero se ha impreso por millones en varias tiradas y arrancó peñascos y raíces opresoras de las conciencias, de errores máximos y dogmas religiosos que cegaban los canales de la razón, convirtiendo las conciencias en lagunas sin salida, corrompidas y cenagosas. Canalizó y con los escombros rellenó barrancos y trazó caminos que, como aplanadora, afirmó y allanó el primer rayo de luz, que en su gran tirada también se está agotando. Y el espiritismo en su asiento caminó poniendo luz en el camino, y los hombres ya no pueden equivocarse. En agosto de 1919 entró en prensa el espiritismo en su asiento. El 1 de abril de 1929, y en el momento de invocar a Elohim y la cosmogonía para abrir nuestra Pascua máxima o juicio de mayoría y final de la tierra, está confirmado en el espiritismo en su asiento. Va este corregido, aumentado y subrayado a los moldes de Atanasia, para llevar a sus lectores a las mansiones de Atanasia. Inmortalidad. Seguro de conseguir su fin con todo el que lo lea razonando. Con la luz, jalonada por el espiritismo en su asiento, sus otros hermanos han ilustrado a los hombres en los axiomas de la verdad suprema, en más de 100 cátedras, donde la sabiduría eleva a los espíritus a su Padre Elohim. ¿No es esto renovar la faz del mundo? Así lo confirman las religiones en su irremediable caída y desaparición, pues los hombres recobran los derechos que en la ignorancia relegaron. El espiritismo en su asiento, en su segunda edición, va subrayado en sus sentencias y axiomas, que en la primera hubimos de velar un poco algo, atendiendo a que la indigestión de errores de los hombres era tal que habría sido imprudente darles un purgante, en vez de un laxante preparatorio que evitara los peligros de un cólico. Se han purgado, pues, las conciencias y ya, sin dolor de éstas, pueden alimentarlas con la rigurosa verdad de los axiomas y sentencias y la salud del alma, por el discernimiento del espíritu en luz. Hasta los cuerpos gozarán de paz y tranquilidad, en la que recobrarán ánimos y fuerza para buscar a la fraternidad. Estrado de la comuna de amor y ley, que a todos les dará el completo bienestar que la escuela magnético-espiritual de la comuna universal trae a la tierra de orden de Elohim, con su gobierno universal, el espiritismo luz y verdad. Su fundador ya está hecho el sacrificio por sus hermanos, aún de aquellos que son hermanos por fuerza, como han dicho el fuerte Juan y el instructor Mateuis, que leeréis en sus comunicados. Y aunque en la segunda edición va mejorada en corrección y tamaño y aumentada y aclarada en notas y subrayados, que hace subir su costo, no variamos el precio anterior, pues nos bastará cubrir los gastos hasta llevarlos a manos del lector, nuestro hermano. Leedlo, pues, y apropiaros de sus enseñanzas y defender los principios del espiritismo luz y verdad que sostiene nuestra escuela, ya que sin la lectura de la obra que compone la escuela, porque en realidad la escuela es su cuerpo de doctrinas, sin leerlas, digo, no podéis conocerlas y no podéis defender lo que no conocéis. Los que quieran pertenecer a la escuela sin conocer sus doctrinas hacen sombra, pero los que sin conocerlas las critican, calumnian, y el calumniador es vil y comete muchos crímenes a la vez. Vaya para todos nuestro abrazo fraternal, siempre más allá, Joaquín Trincado. Buenos Aires, 1 de abril de 1929,
era vulgar. Día 13 del mes 7 del año 18, nueva era. El espiritismo en su asiento. Premisa. Terribles son los momentos por los que atraviesa la humanidad de la tierra. Agónica la situación que soporta cada hombre, sin distinción de posiciones sociales, clases y castas. Incierto y oscuro está el horizonte, anubarrado de negruras que agobia a todos con una incertidumbre que nadie logra deshacer. Habiendo en el presente hombres de más conocimientos que nunca, ¿cuál es la causa? Para todos es misterio aterrador. Hasta las matemáticas se les mienten y los conducen por los caminos más extraños, en procura de una defensa que nadie encuentra, con lo que todos caen en la inacción más aterradora, o idean defensas descabelladas que soliviantan a otros, porque en verdad ninguno comprende la causa y no comprenden el verdadero camino que los conducirá a la tranquilidad de su conciencia. Y es porque todos sienten remordimientos agobiantes en su alma, porque todos tienen procesos de hechos punibles ante la ley divina, que en su inexorable balanza pesa muy fiel y dice la verdad, y ésta quiere imponerse, porque la obliga la gravedad de la ley inmutable del progreso. La ley del progreso ha señalado su máximo posible en la dualidad del hombre de cuerpo y alma. El progreso no puede ser que tenga límites, porque señalaría la muerte de las cosas, y ésta no puede existir, porque si existiera, el universo acabaría, y el creador sería finito, acabaría también. Esta premisa irrevocable e incontrovertible, hasta para las más positivas y erradas religiones, envuelve la incógnita de eso misterioso que a los hombres agobia y aplasta hoy, como losa incomparable. Y la verdad es que todos los hombres en todo el mundo se han declarado impotentes de levantar esa losa y sucumben. Y sin embargo, cada hombre tiene en sí mismo la palanca que puede mover esa losa y salir del agobio. Pero todos temen usar de esa palanca, porque los que se creen sabios se van a ver legos en lo absoluto, en la verdad de la sabiduría del espiritismo, que todo lo sabe, y los grandes supremáticos se verían causantes de esta incertidumbre y agonía, y prefieren morir aplastados mejor que descubrirse culpables, porque temen una represalia de sus agobiados y engañados tan largos siglos, porque enlodaron, desfigurando, calumniando y queriendo matar al inmortal operador del progreso, que es la única palanca capaz de mover y tirar muy lejos esa aplastadora losa que más asfixiante a toda la humanidad, el espíritu. He ahí el causante de que los hombres no se entiendan hoy, por esa causa de que, siendo el espíritu solo lo absoluto, el que hace el progreso, no se le quiere conocer como primero cuando ha llegado la hora de su reinado, en la que tienen que implantar por la fuerza de la razón, por la fuerza máxima de la ley del trabajo, para el progreso que él no puede, pero que tampoco quiere eludir y se impone. Sí, se impone en justicia a la materia, como se impuso el sacrificio de vivir oculto dentro de la misma materia, hasta que ésta pudiera vivir del progreso pobre que le puede dar el conocimiento de su dualidad de cuerpo y alma. Y esta no tiene ley, como más adelante pues veremos comprobado. En este estado los hombres no pueden vivir, y cada uno trata de encontrar un modo y no lo puede topar, porque lo busca sobre el dominio de otros hombres, y aquellos
tienen también la misma causa que deben defender y defienden. De aquí las hecatombes presentes y de siempre. No, la losa mortal que la humanidad soporta en esta horrorosa agonía no la puede mover y no la moverá una individualidad, aunque ésta sea formada por un grupo de naciones. Si en sus pactos y secretos encierra supremacías y antagonismos para otro grupo de naciones, porque el espíritu no tiene nacionalidad ni a un sexo y no se somete a las leyes caprichosas de los hombres en materia animales, como son los que solo conocen del hombre el cuerpo y el alma, y solo en el hombre. He aquí la causa del terrible desconcierto que reina en todo el mundo y que solo el espiritismo, con su régimen de sabiduría, justicia y amor, en la comuna sin parcelas y sin fronteras, ha de convertir en armonía, con su solo credo, con su ley de amor, por este solo mandato: ama a tu hermano. Sin esto, es inútil que se agiten los hombres del capital, ni los obreros, porque no se entenderán. Inútil también que los gobiernos traten de hermanar lo que no pueden fraternizar. Más inútil todavía que se reúnan grupos de naciones para amedrentar a otros y sofocar a otras naciones. Porque los espíritus de todos recibieron de su Padre la orden inflexible de establecer su reinado, desmintiendo a todos los dioses religiosos, credos absurdos, políticas arcaicas, dignidades ficticias y falsarias, leyes opresoras y de holgazanería, porque el reinado del espíritu solo reconoce hombres hermanos, solo tiene al Padre común, que no es Dios de ninguna religión monopolizadora, sino Padre de todos, pero como tal, imparcialmente, da a cada hijo la misma ley, el mismo mandato, y ninguno es más que otro, como verdaderos hermanos que somos. Pero hay hijos que no cumplen y se declaran enemigos del progreso. Son hijos desobedientes y en antagonismos a los cumplidores del mandato de amor, crearon dioses de iras, de venganzas, de guerras, de supremacías, por la concupiscencia, que no pudieron ni jamás podrán satisfacer. Y ahora que por malversores se ven desalojados y rotos sus dioses por el espiritismo, único credo en todo el universo, esos dioses en su agonía encendieron esta horrible hoguera que consume al mundo, pero que el espíritu sabe aprovechar y la mantendrá encendida hasta que consuma la causa y se purifiquen, si pueden, entre paréntesis, los efectos, o se carbonicen para sacarlos y tirarlos al montón de escorias. Hace 40 siglos que la humanidad se le anunció todo, 36 siglos que se le dio la ley, 19 que se le rememoró, 50 años que se le anunció el nacimiento del anticristo y tembló el que lo anunció, perdiendo el poder temporal. ¿Será verdad que el anticristo había nacido? Son varios los que se apodan de tales, públicamente y aún con grandes carteles ahí, quien se anuncia. Ayer nos comunica el telégrafo que Lenin es el anticristo. Pero lo cierto es que sea quien pueda hacerlo individualmente, el mundo no tiene arreglo sino por las doctrinas puras del espiritismo, luz y verdad que presenta esta escuela. Y entonces, solo el espiritismo es el verdadero anticristo y antidios, pues quita el error y establece la verdad. La hora marcada inexorablemente se cumplió, como leeréis más adelante, y hace 8 años que estas doctrinas, por este libro, debieron llegar a manos de los hombres, pero los espíritus en su libre albedrío de obrar dentro o fuera del mandato omnímodo hasta el momento de la ejecución de la justicia, los espíritus, repito, detractores de la ley, enemigos del progreso y de la humanidad, en vez de acatar la justicia y la ley de amor, levantaron la guerra, consintiendo antes que toda la humanidad sucumba a descubrirse culpables. Vano empeño cuando no conocían de dónde soplaba el viento. Sí, lograron retrasar un momento más que se les diera a los hombres el verdadero y único faro a donde debían dirigirse. Pero ¿qué han conseguido con esto? Sufrir más
prolongando su agonía y exaltar al pueblo que presiente y quiere su regeneración verdadera. Hoy, que se marca el segundo inflexible e improrrogable en la esfera de la ley del Creador, se da a luz el principio y se le pone a la humanidad como el único revulsivo capaz de hacerla sentir su dolor para localizar el lugar de la úlcera que debe ser operada sin remedio. Es dueño el hombre de elegir entre ser curado o amputado, pero no es dueño de eludir la ley y no la eludirá. Mas, ante lo que presenciamos, nos vemos obligados a preguntar: ¿qué se ha hecho del mentido Dios católico cristiano? ¿Qué del budista, del maometano, el griego, el romano, egipcio, el chino y de todos los dioses antiguos y modernos? Todos son mentira. Todos han mentido y ninguno quiere cargar con la responsabilidad de sus culpas. Pero cuando el pensamiento libre voló y penetró en los dogmas absurdos, cuando los espíritus hablaron y se mostraron en todas formas, modos y lenguas, acabaron los milagros. Huyeron todos los dioses, rodaron coronas y cetros, y los hombres se rieron de las excomuniones y sacramentos. Y la gran Babilonia se mostró en toda su desvergüenza, con todos los dioses, allí en la conferencia de París, tratando de una paz imposible, bajo la cual quieren reunirse los supremáticos y sobre todo el pontífice cristiano. Pero no al lugar habló el Espíritu y obliga a callar a los dioses. En estos momentos que escribo esta premisa, 23 de junio de 1919, para meter en prensa este libro, retrasado en 8 años, porque así lo han querido los hombres. En estos momentos, digo, se está extremando todo para hacer firmar un documento que habla de paz, pero que solo encierra guerra, y no se tardará en ver las consecuencias. Pero una pretensión que alguien tiene, esa no será por la justicia divina. Las demás consecuencias, aunque son funestas para los hombres, son de los hombres, y por horrorosas que sean, se consumarán. La guerra debió morir, muerta por la guerra. La guerra se cortó por la falacia, no murió la guerra. Y de unificada como estaba, se dividirá en 40 guerras todas desastrosas. Y a la vez, si aquel documento se firma, si no se firma, la guerra se reanudará de nuevo y será 1000 veces más espantosa que lo que fue antes de los 14 sencillos puntos, que no subsisten porque fueron llevados por quienes habían comerciado con la guerra. ¿Y cómo podrán organizar la paz? Hoy, los hombres que algo pueden pensar, y son muy pocos, saben que el mundo no tiene arreglo, sino cambiándolo todo, mas no como empezó en la Rusia. Y el espiritismo en su asiento es la única palanca que puede poner a la humanidad en derrotero fijo sin que haya vencidos en el cambio que la ley exige. Leedlo, estudiadlo, profundizad sus principios con afán y sin prejuicios, y acabará la agonía. Y sólo así podrá ser la paz, porque se habrá pacificado cada hombre en su conciencia. Si no lo conseguís cada uno, ¿cómo podréis abrigar una esperanza quimérica de sentar la paz en el mundo? La mentira dominó por el terror. La verdad reinará por el amor, y nada lo impedirá, porque el Espíritu ha de cumplir el mandato inexorable del Creador su Padre, para lo cual se le rasga el crepúsculo. Sí, hombre hermano, lee, profundiza y declárate por tu conciencia si quieres seguir siendo obstáculo al progreso, en cuyo caso, prepárate, porque esta rueda aplasta al que no entra en sus engranajes. Si felizmente te declaras obrero del progreso, sacude tu letargo, despierta y marcha por el camino que la ley te señala, y recoge a cuantos se encuentran estancados o heridos y ayúdalos, porque desde hoy no hay más que este mandato: ama a tu hermano. De lo demás, la ley de justicia tiene órdenes dadas, y pronto, muy pronto,
hasta la naturaleza hará sus demostraciones. Y lee, estudia, comprueba sin temor, duda pero no niegues, critica pero no calumnies. Joaquín Trincado, Buenos Aires, 23 de junio de 1919. Los puntos suspensivos encerraban las demostraciones que la naturaleza tenía ordenado hacer para llamar al hombre al conocimiento de la ley. Desde esa fecha hasta que se edita esta segunda edición, menos el golpe fatal y final, todo se ha cumplido, hasta las 40 guerras, y la faz del mundo está cambiada, encontrándonos también en la última instancia del progreso de la humanidad. Estamos en el año de apelaciones. El maestro juez. El espiritismo en su asiento. Prefacio. Pasó la noche. En el horizonte se anuncia el sol, pero es la hora del crepúsculo incierto y es terrible, porque pueden dominar los nubarrones y sin gozar de la bella alborada, entrar en un día tormentoso y triste, que solo al llegar el sol a su fuerza podrá rasgar el crepúsculo y bañar con su luz los campos y alegrar los corazones oprimidos por la densidad de la cerrazón. En esa hora indecisa, cuántas negruras presiente el alma. Mas al penetrar los rayos vivificadores, las gotas de agua dan mil cambiantes de fuego y azul, y la sombra se convirtió en belleza y armonía para el alma antes abrumada y que ahora se esparce y se hincha ante el verdor y lozanía de los campos, ante el azul del techo sin fondo que lo cobija amoroso, y se enardece al contacto del tibio calor de los besos que el sol le manda al hombre, por sus dorados destellos, que él recibe de mayor luz, de mayor sol. Si el hombre comprendiera la causa de esa luz, la causa de su ser, las causas de sus tristezas y de sus alegrías, si el hombre no estuviera miope en su razón, si se conociera en su constitución y composición, en ese momento sublime descubriría toda la metafísica que se opera en el universo, y un canto de gracias saldría espontáneamente de su corazón, de su alma. No, saldría ese canto de su razón. Pero ¡ay! Que el hombre no se conoce. ¡Ay! Que el hombre está helado y no le reviven los rayos solares. ¡Ay! Que el hombre está insensible y no siente la belleza del rojo azul de las gotas de rocío, que como perlas cuelgan de las hojas, como el hombre pende de la ley inexorable de la muerte. No, de la ley de la vida eterna y continuada, hasta para el cuerpo que en su ley bajará a la fosa, mas no morirá. La muerte no existe. Duerme el hombre aún cuando vive solo la vida animal por larguísimos millones de siglos que representan la noche, que llama el mismo poéticamente la noche de los tiempos. Pero la ley obliga a despertar al trabajo, y no puede despertar el que no tiene en sí la ley del trabajo, y yacen en la bruma de su niebla, y aún lo evocan. Les daña el sol en su miope retina, y entonces no tienen crepúsculo y tienen que despertar de la noche al día. No hay para ellos la hora deliciosa, crepuscular, en la que se desvanece la línea negra por la áurea faja que hacen a los ojos fuertes para mirar al sol. Mas la ley es despertar, y ella tiene medios dulces y medios bruscos, y si es dueño el hombre de elegir el medio, mas no es dueño de eludir la ley del despertar. ¿Que tenéis libre albedrío? Dentro de la ley lo tenéis, pero la ley es despertar, y llega en su hora, y da a la luz, sin mirar que os quedéis ciegos, y sois vosotros los culpables, no la ley. Ella pone el crepúsculo para ayudar la vista del débil a pasar de las tinieblas a la luz, porque, queráis o no, no habéis de dormir siempre, ni seréis quien le quite, ni ponga obstáculos al carro del progreso, a no ser que os declaréis poderosos para parar el mecanismo universal. La ley os lo diré sin embajes.
Es como un ser sin entrañas ni sentimientos. Ella no tiene oídos para lamentos, ni para alabanzas. Llega omnipotente como infinito y terrible rodillo y todo lo aplasta. No hay jerarquías, no hay posiciones, no hay dignidades, no hay más que justicia, no hay más que la ley. El que está fuera de ella se suicida, puesto que os anunció el crepúsculo que no quisisteis rasgar, ni ver rasgarse. Esa es la ley de un solo hombre, toda la del universo. Y la vida de una corta existencia corpórea, lo mismo que la vida eterna o la vida temporaria de los mundos y la vida de las humanidades, que son temporarias con relación a los mundos, todos tienen su noche, su crepúsculo y su día. Igual que sea el día civil como el de la existencia de un hombre, como la de una humanidad, como la de un mundo. El crepúsculo es el intermediario entre la noche y el día. Todos tienen que rasgar o ver rasgarse el crepúsculo, que para los mundos es la aparición del hombre, para las humanidades el descubrimiento del espiritismo y para los hombres la entrada en él descubriendo su Trinidad. El crepúsculo de los mundos es terriblemente grande en sus magnificencias de fundirse los 13 reinos en una sola masa. El crepúsculo de las humanidades es horriblemente grande porque es su liquidación de cuentas, su juicio final, en el que todas las miserias han de descubrirse. Y el crepúsculo del hombre es terrible y horriblemente grande, porque ha de verse trino y con su jefe dentro de sí mismo, a quien no contaba ni daba vida, y solo por él vivía, porque solo el espíritu es el actor de la vida, la cual solo puede él demostrarla por mandato único y exclusivo del autor de la vida. Y esta es el asiento del espiritismo, la vida eterna y continuada. Sin el espíritu, la vida no existiría, pues fue hecha solo para el espíritu. Es por esto el espiritismo, el crepúsculo que nadie puede dejar de rasgar, y por la justicia, al que no lo quiere rasgar, llega el juez, mandado por el autor de la ley, que no solo es autor de la ley, el creador, sino que él es la misma ley, fatal e inflexible. Pero así y todo, su ley es amor, aún el mayor rigor de la justicia, pero manda, repito, a un juez, hombre, hijo del hombre, a pedir cuentas, a rasgar ese crepúsculo a los que duermen y nada importa la carne. Esta no tiene responsabilidad. Y aún nada importa el alma. Esta tampoco tiene responsabilidad. A la ley solo le importa del espíritu, único responsable en toda la creación, ante la ley, ante el creador y ante el juez. Protestan los que duermen, nada importa. Se tapan los ojos los somnolientos, tampoco importa. A tiempo dijo el profeta: tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. Les rasga el velo y la luz brilla. Si se les queman los ojos, hay otras moradas de semiluz. También esto se les dijo por Jesús a muchos siglos, como también que el Hijo del Hombre llegará como ladrón de sorpresa. Así sucede. No lo esperaban y le sorprende el esposo con las luces apagadas y sin aceite para el camino. No han sido prudentes y su torpeza los condujo al precipicio. El velo se rasgó y la luz baña ya a la tierra. Y esta viene de Sión, mas no solo la luz para el espíritu de la razón metafísica y matemática pura, sino la luz del movimiento, que suplanta todas las fuerzas negativas que el espíritu inspiró en la noche y el crepúsculo. Todo es obra del espiritismo, porque el hombre es solo por el espíritu y solo puede llamarse hombre en su estado trino. Merece premio de la ley cuando es dúo consciente, que es cuando el hombre trabaja en rasgar el crepúsculo, momento terrible en el que se encontrará con su espíritu a quien no conocía.
viviendo solo por Él y en Él, como el Espíritu vive por el Padre y en el Padre, del que es su voluntad ejecutora, porque es consustancial, ab y coeterno con Él y en Él. Por lo que el espiritismo es la vida eterna y continuada, y la vida su asiento. Se niega, nada vale negar. Por negar o por afirmar, lo mismo es la verdad eterna, y no la negativa, ni la afirmación la cambian. El que cambia es el hombre, de dúo en trino, de oscuro en luminoso, de ignorante en sabio, de menor en mayor de edad, de aprendiz en obrero, de discípulo en maestro, y la ley siempre es igual. Omnipotente rodillo que aplasta sin oír lamentos ni alabanzas, por lo que solo se dañan los negadores, los sin razón, los que no conocen la verdad de la vida, los que no entran en la metafísica, los que desconocen por eso el movimiento de la mecánica universal, único impulsor que la obra para producir los cuerpos físicos que preciamos, que pesamos, que medimos por las matemáticas positivas, que si ellas dominan las ciencias y las artes, son a su vez dominadas por la metafísica, por la razón, única matemática pura, que siendo el idealismo, la razón encontró en ese idealismo el gran CGS, el centímetro, el gramo, el segundo, que solo sacó del espacio, del tiempo y del éter, única sustancia de la que todo procede. Pero el espíritu es de antes que el éter, porque este es el pensamiento del creador que todo lo llena, sin dejar un 1.000.000.000º de milímetro vacío. Si lo hubiera, allí estaría la muerte. Pero el éter, o pensamiento del creador, solo es vida universal sin formas, y de estas es solo el espíritu el encargado de crearlas eternamente, porque es la voluntad omnipotente de su Padre. Y todos los espíritus del universo infinito están por ley y afinidad solidarizados, de cuya pluralidad nace el espiritismo que se asienta en la vida eterna y continuada, por lo que el espíritu es la vida misma, esta luz, calor y movimiento, por lo que la vida y el espíritu, una misma y única cosa son en verdad en el oír. Venid artes, venid ciencias, venid hombres, desmentid esta afirmación racionalmente, metafísicamente. Si me podéis asegurar que vosotros no vivís, habréis desmentido la verdad eterna de la vida, del espíritu y el mismo creador. Mas si a pesar de que no podéis negar que vivís, os atrevéis a negar el espiritismo, sois los que tienen ojos y no ven, y orejas y no oyen, y la ley no os puede consentir más la vida entre los que viven de la luz. Y en juicio fuisteis llamados a las moradas de luz opaca, que Jesús anunció y el Dante describió en su videncia, porque a eso vinieron. Mas no sois allí desheredados, sois enfermos, que han de curarse, y después de largos siglos llamaréis al juez y el Padre os lo mandará. Aquí no habéis querido ser redimidos, allí seréis redentores. Aquí fuisteis malos discípulos, allí habréis de ser buenos maestros. Habréis sufrido los horrores de un mundo que empieza, de un mundo sin ley de trabajo. ¿Qué importa la ley? ¿Qué importa el tiempo? Pasarán 30, 50, 100 siglos, y ni un segundo es del tiempo, que solo tiene presente. Solo vosotros, que hoy no queréis rasgar el crepúsculo, habréis perdido y os habréis recargado más. El espíritu no retrasa, porque nada olvida, pero lo opaquiza el cuerpo, en el que se encierra una o más veces para cada cosa que en la eterna creación le está encomendada, y que él solo y no otro ha de hacer. Han llegado los tiempos predichos y se han llenado el tiempo y los tiempos. Acabó la noche de la humanidad de la tierra, señalándose el día con el crepúsculo del espiritismo, como en todos los mundos.
Nacía en la tierra el Hijo del Hombre, que rasgaría el velo que ocultaba la luz, y en todas partes y en todas formas los espíritus se anunciaron. Había venido un misionero precediéndole y dado a luz sus libros, que servirían de prólogo a la obra anunciada. La ley es justa y puntual al segundo, al milímetro y al gramo, y al salir a la luz la filosofía de Kardec, nacía en la tierra el que el Padre mandaba rasgar el velo, a presentar a los hombres el Espíritu de verdad, anunciado, y a derogar todas las leyes, credos y creencias, llamando al autor universal por su solo y único nombre, Elohí, como se le conoce en todo el universo. Mas no lo ignoraba el mundo, aunque no lo esperaba. Se les había dicho que vendría como ladrón de sorpresa, y todas las palabras que Jesús pronunciara por mandato eran oídas por los mismos que lo habían autorizado. El Hijo del Hombre que él anunciaba diciendo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís, mas otro vendrá y aquel sí lo recibiréis. Pero en aquel día serán pesadas todas las cosas y el Espíritu de verdad descenderá y confirmará mis palabras. Todo está cumplido. Aquel hombre que Jesús anunciaba era un hermano carnal del mismo Jesús y fue su apóstol. El Espíritu de verdad era un juez civil que lo justificaba, no encontrando culpa para sentenciarlo. El Hijo del Hombre vino y pesó todas las conciencias de espíritus y hombres, descendiendo el Espíritu de verdad a descubrir la verdad y firmar con los consejos del Padre, por el Hijo del Hombre, su representante, la sentencia final del mundo tierra. Jesús es entonces justificado y retirado al descanso bien ganado, y ya ciñe desde aquel día la palma del vencedor, y el universo lo saludó. Estamos en el día séptimo de la humanidad. Se firmó la sentencia del juicio final de la tierra y los hombres no se dieron cuenta. Mas no hay un espíritu que lo ignore, aunque sea de los que duermen y los que soñolean. Los hechos son consumados y no se repetirán. Tampoco ha sido el acto oculto, ni a espaldas del hombre detractor, pues hasta la bestia del Apocalipsis y su dragón había notificado el nacimiento del juez, bajo la firma terrible del anticristo, desfigurado por las religiones y los soñolientos. Mas todo ello nada importa, ni aunque sean teosofistas, que apagan la luz, quiero decir, los que le temen y le calumnian, llamándolo Satanás y representando el genio del mal, y que hacen menos que los católicos y cristianos. Obra es de los ciegos a quienes hiere la luz, y ésta se impone, porque es la luz de Elohí que llegó. ¿Acaso llamó el juez a ninguno de sus enemigos para pedirles ayuda? Él no es enemigo de nadie, ni aun como hombre, porque en espíritu es el juez de todos, y por este cargo, los que no acepten la justicia son sus enemigos, y se hacen responsables ante la justicia divina por la calumnia, porque Anticristo en los secretos de la sabiduría dice: verdad descubierta. Sí, llamó a las puertas de los que se llaman espiritistas y las encontró cerradas, aunque llamó como soldado de fila que vigila y da la voz de alerta. No fue contestado y no se inmutó. Lo han calumniado y no se quejó, porque él penetra en la metafísica, midió las distancias y vio que la inficción de la carne y el prejuicio anestesiaba las conciencias, y ya no eran espiritistas, eran espiritualistas, soñolientos, que para salir a la luz se cubrían los ojos. Pero son más responsables que todos, porque les sopló el espíritu y no supieron ver de dónde venía el viento y se dejaron sorprender por el Simón. La justicia ha sido hecha y la tierra, su humanidad, no será juzgada otra vez. Se rasga el crepúsculo y se llama a todos los hombres. Los espíritus libres ya cumplen la justicia que acataron.
en la luz. Los que no acataron yacen en las moradas de su afinidad, donde esperan a sus afines encarnados. Pero la ley deja en libertad de elegir la tierra ya juzgada o el mundo primitivo como hospital. La justicia está en acción y se muestra en mil fenómenos, pero los hombres de las ciencias no ven los hechos que conmueven a la tierra y a la humanidad, y como los que descansan en la supremacía no pueden despertar, necesitan un sacudimiento potente, y lo habrá como jamás hizo otro la tierra desde que hay hombres sobre ella. Pero entonces despertarán en otra morada, porque la tierra está dada en patrimonio a los trabajadores, a los despiertos, a los que velan, a los que piden al Padre sin entender de dioses, de razas ni clases, a los que rasgaron el crepúsculo y se vieron trinos, porque entrañan en la metafísica, aunque no sepan letra en la materia. Es dada, en fin, al que le fue prometida, cuando sería renovada la faz de la tierra y aparecerían las nuevas tierras, los nuevos cielos y el nuevo sol. Para esta renovación todo está cumplido. Todas las formalidades, que fueron muchas y largas, se han llenado. El receptor del maná espera solo unos segundos de nuestro tiempo, en que el oí dirá, hágase, y todo será consumado. Pasad, hombres, pasad ciencias y llenad vuestros vacíos, que los tenéis por el prejuicio. Pasad religiones, que vuestra triste historia fue juzgada y en la tierra no cabéis más. Pasad errores, que ya la verdad está en su trono y ya no hay dioses, solo es Elohí, como en todo el universo. Pasad credos absurdos hechos de la concupiscencia y para el polvo, porque solo hay ya para la tierra el espiritismo en su asiento, que es la vida, y espíritu y vida es una sola cosa, y este es el asiento del Dios de amor que yo busqué, y el universo lo llaman con el nombre universal Elohí, como yo os doy. Cosmogonía, maestros del universo, espíritu de verdad, maestro amado, os llamo. Empecé buscando a Dios porque presentía al Padre y encontré que su asiento era el espiritismo, el que afirmé indestructiblemente. Está escrita esa obra, se ha escrito la filosofía que dictasteis, poniéndole por corona el juicio final, se ha hecho el código de amor, el conócete a ti mismo, el memorial del electromagno, el prontuario o resumen del credo, la enciclopedia y el profilaxis de la vida. Y hoy debo dar asiento al espiritismo en la vida eterna y continuada, bajo la razón de la metafísica indestructible. Ya estoy pues en marcha y te pido, como siempre, tu clara inspiración, porque la obra es común y debe ser digna de ti y de provecho al hombre nuestro hermano. Sigo pues con la bendición del Elohí y tu mirada de amor. Joaquín Trincado, noviembre de 1913.